Buenos días, familia, otra vez. Bueno, pues espero que os haya gustado el vídeo, espero que os hayan gustado los testimonios. Si tienes Biblia, si tienes un cuaderno, si tienes bolígrafo, vamos a prepararnos para estudiar la palabra de Dios, porque ahora más que nunca necesitamos volvernos a la palabra de Dios. Yo le he llamado a esta predicación de la siguiente manera, es una pregunta. ¿Tienes fe o solo ganas de creer? ¿Tienes fe o solo ganas de creer? Para los que toman notas pueden anotar ese título. Y curiosamente yo en estos días me acordaba del Salmo 137. Lo he echado mucho de menos todos estos salmos graduales de cuando la gente de Israel subía a Jerusalén a celebrar las fiestas del Señor, porque en el Salmo 137 nos habla de cómo en un momento dado los israelitas estaban cautivos en Babilonia y cuando estaban allí, estuvieron por 70 años, ellos echaban de menos Jerusalén, echaban de menos el templo, echaban de menos ir a celebrar las fiestas y alabar a Dios allí en el templo todos juntos como nación y como pueblo. Y es un poco lo que nos pasa ahora a nosotros, ¿no? Que estamos en nuestras casas, pero echamos de menos estar en la iglesia. Muchas veces en esta semana nos hemos conectado con varias células y la gente dice lo mismo, ¿cómo echamos de menos poder abrazarnos, poder estar juntos en la célula, poder compartir el pica pica en la célula, poder quedarnos a comer el domingo todos juntos en la iglesia? Pues sí, es verdad que lo echamos de menos, pero el Señor va a suplir toda necesidad en este momento. Y te digo una cosa, esto es temporal. Dios mediante pronto, ya llevamos 2 semanas de confinamiento en España, pues muy pronto vamos a poder volver a reunirnos, quizá un par de semanas más, quizá 3 semanas, no sabemos exactamente, pero esto va a pasar. Y cuando haya pasado, miraremos para atrás y diremos, wow, si estuvimos un mes encerrados, estuvimos no sé cuántas semanas sin vernos y se nos pasó rápido. ¿Por qué? Porque tenemos una expectativa muy buena y es que Dios siempre cumple su palabra. Bueno, quiero hablar entonces en esta mañana acerca de la fe. Y quiero hacerlo en términos muy prácticos, porque creo que todo lo que estamos viviendo en este momento ha venido a demostrar que la seguridad que supuestamente teníamos quizá en un trabajo, quizá en una economía familiar, en unos ahorros, quizá la confianza que teníamos en que estábamos fuertes y sanos, pues en muchos casos toda esa confianza se ha venido abajo en un momento, ¿verdad? Seguridad en un gobierno, seguridad en un sistema sanitario, seguridad en naciones, etcétera, etcétera. Y vemos que todo eso se ha derrumbado. ¿Qué nos queda en este momento? Pues lo único que nos queda, pero que no es poco, sino que es algo grandioso, es la fe. Por eso yo te preguntaba si tienes fe o si solamente tienes ganas de creer. Porque la fe, como todos muy bien sabéis, la define la palabra de Dios como una certeza, como una convicción. Es algo que no solamente lo sé, sino que lo creo y es inamovible en mi corazón, pase lo que pase. Cuando yo tengo fe, pasa la tempestad, pasa la prueba y yo todavía estoy en mi sitio porque he creído en el Señor. Y la palabra de Dios nos enseña, y quiero que me acompañéis por favor a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versículos 1 al 9. Vamos a leer esta pequeña porción, vamos a leerla juntos. Te invito a que abras tu Biblia allí en casa o que busques digitalmente el pasaje. Primera de Pedro 1, del 1 al 9. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. O sea, es como si dijera Pedro, a todos los de la CCI, que está cada uno en su casa, en su barrio, en su pueblo, en su ciudad y que están dispersos y que las circunstancias les han obligado a expandirse. Dice Pedro que cada uno de nosotros somos elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús. Quiero que sepas muy bien y que te fijes muy bien que Dios está hablando a tu vida en esta mañana, que tú eres alguien que Él se ha tomado la molestia de elegir, que Él se ha tomado la molestia de apartarte para santificarte,
para que tú aprendas a obedecerle una vez que has sido rociado con la sangre de Jesús, para que tengas el perdón de pecados. Y dice que a todos nosotros el apóstol se dirigía a sus discípulos diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas. Y sigue a continuación diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Quiero que vayas tomando nota. Si tienes un marcador, puedes señalar ahí en tu palabra, en tu Biblia: renacer, renacer, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada, ¿dónde? ¿Dónde? Reservada en los cielos para vosotros. Y ahora mira, dice el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe tiene que ser una fe práctica. La fe teórica no sirve para nada. Una fe teórica no mueve ninguna montaña. Una fe teórica no me libra de ningún naufragio. Una fe teórica no me salva la vida. Pero una fe que se vive porque guardo la palabra de Dios y porque guardo los mandamientos de Dios, es una fe que me va a permitir ser guardado del peligro, guardado en el día del mal. Hay un tiempo para cada cosa, dice la palabra de Dios, y hay días buenos y hay días malos. Hay temporadas buenas. Seguramente todos hemos tenido alguna temporada buena en nuestra vida, donde vamos bien económicamente, donde tenemos salud, donde las cosas ruedan a la perfección, nos sale un trabajo, cambiamos de trabajo para uno mejor, podemos hacer muchos planes y las cosas van bien. Dios está prosperándonos de alguna manera. Pero hay otras temporadas donde las cosas se vuelven difíciles. Y es ahí donde quiero que te centres, porque creo que para todos nosotros ahora mismo es una temporada difícil. Es una temporada difícil porque se ha salido del control de nuestras manos, se ha salido del control de los gobiernos, y entonces, ¿quién tiene el control? Esa es una gran pregunta. Dios tiene el control, lo estábamos cantando hace un momento con mi hijo Daniel. Tú tienes el control de lo que vendrá, decía la canción. Y entonces dice: guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La fe te tiene que servir en primer lugar y especialmente para alcanzar la salvación. Si tú te acercas a Dios solamente porque necesitas un favor puntual de Dios: Señor, yo necesito que prosperes mi negocio. Señor, yo necesito que sanes a mi papá. Señor, yo necesito que me des una esposa, un esposo, un novio, una novia. Señor, necesito un trabajo. Si tu fe para acercarte a Dios solo es para sacar de Dios algún beneficio tan vano como algo que va a empezar y a morir en esta tierra, entonces tu fe no sirve. Tu fe tiene que ser en primer lugar para salvación. Toma nota de esto. Tu fe tiene que ser en primer lugar, en preferente lugar, para salvación. Y dice el apóstol Pedro a esos discípulos en los cuales él estaba seguro que tenían esa fe para salvación, dice: entonces vosotros os alegráis, aunque, y aquí viene el pero, amigo mío, si alguna vez te dijeron que la vida cristiana todo iba a ser bonito, fácil, sencillo y de colores, Pedro nos viene a recordar que no siempre va a ser así. Y Pedro murió como mártir. Dice: pero aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, y parece que Dios ha determinado que sea necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Ser afligidos en diversas pruebas. Si algún día tú te has levantado y has experimentado aflicción, porque no te gusta estar encerrado, porque no puedes ver a tus seres queridos, porque no puedes ir al trabajo que tanto te gusta, porque quizá tus finanzas se han menguado y estás afligido, quizá hay alguien que está enfermo cerca tuyo o algún ser querido y te has afligido. Dice la palabra de Dios que quizá por algún tiempo, si es necesario, tenemos que ser afligidos.
Bueno, entonces perdonar la interrupción técnica. Dice, si en algún momento tenemos que ser afligidos en diversas pruebas. Di conmigo allí donde estás en tu casa, pruebas. Eso es, pruebas. Díselo al que está a tu lado, si es tu esposa, si es tu hijo, dile pruebas. Vienen tiempos de pruebas. Y dice el versículo 7, cuando la fe es sometida a prueba, la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, para que esta fe, una vez probada con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. Parece que ahora ya empezamos bien con el audio otra vez. Perdón por las dificultades técnicas, estamos haciendo lo más que sabemos. Orad por nosotros también. Estamos con el audio ahí tambaleándose, pero bueno, Señor, dale gracias a los técnicos para que puedan arreglar todo esto. Dice que para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegréis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A veces hay personas que dicen, yo yo tengo fe para salvación, pero me cuestan los milagros económicos. Me cuesta creer en las sanidades. Me cuesta creer en que Dios me va a usar de alguna manera. Pero yo creo que eso no puede ser. Si tú tienes fe para salvación, que es la fe más importante y más grande que vas a necesitar, a partir de ahí vas a tener y vas a desarrollar fe para el resto de las cosas. Por lo tanto, lo primero que debes hacer es asegurarte de tener fe para salvación. ¿Por qué prueba Dios nuestra fe? Incluso de qué maneras prueba Dios nuestra fe. Pues ahora mismo estamos en una prueba. Todo este pandemia que está alterando el mundo es una prueba de fe para los creyentes. Ahora se tiene que ver de qué estamos hechos cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hay dentro de nosotros? ¿Hay fe o solamente hay emociones? ¿Hay certeza o solamente hay ganas de creer, simpatía hacia Dios y hacia su palabra? Si tenemos certeza, nosotros pasaremos esta prueba y la pasaremos bien. Dice en Romanos 14:23, que lo que no proviene de fe es pecado. Dicho en otra manera, cada vez que uno ha estado viviendo sin consultar a Dios, sin preguntarle a Dios si lo que está haciendo y viviendo le agrada a Dios, sin pedirle permiso a Dios para hacer las cosas, cada vez que uno ha estado haciendo algo motivado por sus propios intereses, la palabra de Dios nos dice que lo que no proviene de fe es pecado. Algunas veces vamos a compartir a la gente y en la calle dicen, yo no miento, yo no robo, yo no he matado a nadie. Pero la cuestión es, si has estado viviendo sin tener en cuenta a Dios, esa misma actitud es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. No sé si seguimos bien con el audio o está regular. ¿Podemos probar a reiniciar la transmisión? ¿Sí? Entonces vamos a pedir un momentito a todos los que están conectados que en 30 segundos, en un minuto máximo, se vuelvan a conectar a CCI Barcelona porque vamos a seguir transmitiendo. Buenas, familia. Aquí estamos de vuelta otra vez. Perdón por los problemas técnicos. Hola, familia. Aquí estamos de vuelta otra vez. Perdón por la interrupción técnica, pero vamos a seguir con nuestro tema. ¿Tengo fe o solo tengo ganas de creer? Esta es la cuestión. Y estábamos hablando como Pedro estaba hablando a la iglesia y les estaba recordando que nuestra fe va a ser sometida a pruebas. De la misma manera que el oro, que es un metal precioso, se prueba con fuego, también nuestra fe tiene que pasar por algo similar al fuego. Y todos estamos viviendo en este momento una prueba de fuego. Todos. Todos. No hay persona que no esté viviendo una prueba de fuego
porque esta situación ha venido a desbordar todo, las economías familiares, las economías de los gobiernos, la sabiduría de los médicos, el sistema sanitario, todo ha sido desbordado y estamos en medio de una prueba de fe. Y decíamos que Romanos 14, 23 nos recuerda que vivir a nuestro antojo, cada vez que yo he tomado una iniciativa en mi vida sin consultar a Dios, eso se ha vuelto un pecado. Porque dice Romanos 14, 23 que lo que no proviene de fe, lo que yo no hago conforme a la palabra de Dios, basándome en las promesas de Dios, tratando de agradar a Dios, si no tengo fe en mis iniciativas, entonces yo estoy viviendo en pecado. Por eso una persona que vive alegremente, sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios en sus planes, y tener en cuenta a Dios no es solamente decirle por la mañana, Señor, bendice este día. Tener en cuenta a Dios es cuando yo rindo mi voluntad y la pongo debajo de la voluntad de Dios. Si Dios me dice que quiere otra cosa para mi vida, entonces Dios tiene la razón, yo quito mi voluntad, establece tú la tuya, Padre. Y me encanta porque Pablo, por ejemplo, le recordaba a Timoteo y a toda su familia, se lo dicen las dos cartas que le escribe a Timoteo, que la fe de Timoteo no era una fe fingida, era una fe real, era una fe práctica y que daba buenos frutos. Ahora, hemos hablado entonces de la prueba de nuestra fe. ¿Qué va a ocurrir en el momento de la prueba? En el momento de la prueba, lo que se va a poner de manifiesto es qué tipo de recursos son los que yo he usado, qué tipo de materiales. Y quiero que me acompañéis a 1 Corintios capítulo 3. Tienes tu Biblia allí, 1 Corintios capítulo 3, versículos 11 al 15. Dice así: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Recuérdalo, el fundamento para tu salvación es Jesucristo. No se puede usar otro fundamento, no se puede usar ninguna otra base sobre la cual construir. Y si sobre ese fundamento alguno edificare, y ahí es donde entras tú con lo que has hecho con tu fe, que ¿tienes fe o solamente has tenido ganas de creer? Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, y ahí vemos un primer grupo, o si alguno edificare madera, heno, hojarasca, ahí vemos otro grupo de elementos muy diferentes. Dice el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Es decir, que en el día del juicio se va a notar, y también en el día de la prueba se va a notar con qué clase de materiales yo he edificado mi vida. Si estoy usando oro, plata y piedras preciosas, el fuego no afectará a esos elementos. Si estoy utilizando cosas tan triviales como la madera, el heno y la hojarasca, eso no va a resistir el fuego y sufriré pérdida. Dice el mismo apóstol Pablo que no vamos a perder la salvación, seremos salvos, pero por los pelines, entrando así en el último momento en el reino de los cielos, pero lo que yo he edificado en esta vida se va a venir abajo. Y eso incluye todo, eso incluye tu economía, eso incluye tu negocio, eso incluye tu salud, eso incluye tu identidad, eso incluye tus hijos, todo lo que tú hayas edificado con malos materiales, en el día de la prueba, ¡boom!, se derrumba completamente. Pero si has edificado con buenos materiales, con una fe sólida, si has edificado con los recursos que te da la palabra de Dios, si has edificado con la instrucción que recibes en la palabra de Dios, entonces vendrá el día de la prueba, porque vendrá para todos, para el rico y el pobre, para el judío y para el gentil, para el esclavo y el libre, para todos vendrá el día de la prueba, para el creyente y para el no creyente, vendrá el día de la prueba y la obra de cada uno será manifestada. Por eso, revisa con qué materiales estás construyendo. Mira, vivimos en un tiempo en el que los avances tecnológicos y todo el progreso que estamos viviendo socialmente, a muchos les ha hecho creer que esa era la base de su seguridad. El hecho de saber que la tecnología avanza increíblemente, el hecho de saber
que hay avances científicos para curar enfermedades, el hecho de saber que hay tecnología punta para hacernos la vida más fácil, para poder viajar más rápido, para poder conectarnos con otros, etcétera, etcétera. El hecho de vivir en un mundo que tecnológicamente y científicamente ha avanzado ciertamente mucho, esa ha sido la seguridad para algunos. Cuando Dios quiere que realmente tu seguridad esté en el Señor y en su palabra. Porque ahora, en esta pandemia del coronavirus, se ha demostrado claramente que todos los progresos del hombre no son suficientes para frenar un peligro real como es este. Nosotros no sabemos muchas cosas. Nosotros no sabemos mañana cómo va a estar la economía. No sabemos si mañana habrá un cambio de gobierno. No sabemos si pasado mañana alguien dará con la fórmula de la vacuna del coronavirus. No sabemos si alguien dará con el medicamento que ayude a una recuperación de un enfermo por neumonía por el coronavirus. Pero si hemos leído toda la Biblia y si hemos leído hasta el final de la Biblia, sabemos que Dios es bueno. Dice 2 de Timoteo 4, versículos 7 al 8, dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, dice Pablo, sino también a todos los que aman la venida del Señor. Pablo no vivía para tener una casa más grande. Pablo no vivía para tener un coche mejor. Pablo no vivía para tener el último iPhone. Pablo no vivía para acumular dinero. Pablo no vivía para tener un máster, un título, un doctorado y cada vez más cosas que humanamente están bien, pero no eran su prioridad. Él estaba enfocado en aquel día, y por eso guardaba su fe. Primera de Corintios 15, 22 dice también el apóstol, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Ahí estás tú, si estás en Cristo, si has tenido la fe para salvación, ahí estás tú incluido. Primera de Juan 2:28 dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esa es la fe que tú tienes que tener. ¿Sabes qué? Quiero terminar con 3 puntos que van a contestar a la pregunta de cómo trabajo con la fe que tengo. ¿Cómo hago para vivir por fe? Eso que tantas veces hemos oído. Eso que la Biblia nos anuncia que el justo vivirá por fe. ¿Cómo hago para vivir por fe? Yo te voy a dar 3 puntos para que tú vivas por fe. Punto número 1. Ora bíblicamente. Es decir, primero vas a tener que estar saturado de las promesas de Dios. Saturado de leer y leer y leer y volver a leer las promesas de Dios, meditarlas, guardarlas en tu corazón, como decía Pablo, he guardado la fe, pero ¿la fe en qué? En todo lo que él sabía que Dios había prometido. Y eso te va a permitir orar, no solamente orar, Señor, bendíceme este día, Señor, dame un nuevo trabajo, Señor, dame un esposito, rubio, ojos azules, 1,80 m. Dios te va a decir, no, ese ya está pillado. No te va a servir solo para orar de esa manera, te va a servir para orar conforme a todas las promesas de Dios que están guardadas en su palabra. Santiago 5:16 nos recuerda que la oración eficaz del justo tiene mucho poder. Pero cuando nosotros oramos, perdón por la palabra, tonterías, cuando nosotros oramos vanidades, esa oración no tiene ningún poder. Pero cuando tú oras conforme a las promesas de Dios y tu corazón está enfocado en las promesas de Dios, lo cual quiere decir que está enfocado en la voluntad de Dios, lo cual quiere decir que está enfocado en Dios mismo, entonces tu oración va a tener poder. Tú vas a ver el resultado poderoso de la oración en tu vida. En segundo lugar, para vivir por fe, no mires las circunstancias, porque si vas a vivir por fe, no puedes mirar lo que hay a tu alrededor. Ahora mismo, si se nos ocurriera mirar y detener nuestra mirada
en lo que hay alrededor de nosotros es caótico. Fácilmente entraríamos en el pánico, fácilmente entraríamos en la desesperanza, en la angustia, fácilmente entraríamos en depresión, fácilmente nuestra fe se desinflaría y se apagaría. Pero no debemos de mirar las circunstancias, sino que debemos continuamente volver nuestra mirada a Dios y a su palabra. Es bien difícil este punto, porque encendemos la televisión y las noticias no son noticias, son malas noticias. Porque vemos el periódico y es lo mismo. Porque hablamos con el vecino y es lo mismo. Hace un momento estaba leyendo noticias del pueblo donde yo vivo y ahí daba el número de fallecidos que había habido ya en este pueblo de La Llagosta. Es un pueblo pequeño y ya ha habido unos cuantos fallecidos. O sea, todas las noticias por donde miramos son malas. Por eso hoy nos ha gustado a Natalia y a mí meter un tiempo de testimonios, porque queremos también escuchar cómo Dios está obrando en la vida de la gente, en los que han creído y en los que esperan en el Señor. Pero mira, Pedro tuvo miedo cuando estaba en la barca. Cuando Jesús le mandó salir y caminar sobre las aguas, en un momento dado él tuvo miedo. ¿Por qué? Porque dejó de mirar a Jesús y miró el viento, miró las olas, miró y dijo, esto es sobrenatural, no puede ser, algo raro está aquí, y empezó a perder la fe. Y cuando perdió la fe, se hundió. Saúl tuvo miedo del pueblo y eso le llevó a desobedecer a la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces hemos leído de gente que ha tenido miedo en la palabra de Dios? Moisés, cuando fue llamado por Dios, tuvo miedo. No, yo no puedo ir delante de Faraón, yo no sé hablar. Él empezó a mirar las circunstancias suyas personales. Yo soy tartamudo, yo no sé qué decir, el Faraón me va a machacar. Él empezó con miedo. Dice Romanos 4, del 18 al 22, nos cuenta cómo Abraham pudo mantener su fe intacta. Y el secreto de Abraham fue que no consideró, no miró y se detuvo en las circunstancias. El problema no es echar un vistazo y saber en qué momento estamos viviendo o cómo están las cosas alrededor nuestro. El problema es cuando yo clavo mi mirada en las circunstancias y me olvido de que Dios está en el cielo, sentado en su trono, y está invitándome a que confíe en Él. Dice en Romanos 4, 18 al 22, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, aun cuando no había motivos para tener esperanza, porque alrededor todo eran malas noticias, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser el padre de muchas naciones, pues Dios le había dicho, esa será la cantidad de descendientes que tendrás. Dios le había dicho a Abraham, vas a ser padre de multitudes, y él creyó a la palabra de Dios. No creyó en cualquier cosa. No creyó que Dios le tenía que dar un Mercedes-Benz. No creyó prosperidad barata. Él creyó lo que Dios había prometido. Revisa qué está guardado en tu corazón en cuanto a, ¿lo ha dicho Dios o te lo has inventado tú o es simplemente un anhelo de tu corazón? Dice el versículo 19, la fe de Abraham no se debilitó a pesar de que él reconocía que tenía 100 años. ¿Cómo iba a poder dejar embarazada a su mujer que tenía otros tantos años? ¿Cómo iba ella a quedarse embarazada? Sexualmente no funcionaban, no había capacidad humana reproductiva. Pero Dios había dicho, te voy a dar un hijo. Pasaba el tiempo y él, aunque iba cumpliendo más años, él no se debilitó en la fe. ¿Por qué? Porque no clavó su mirada en el ginecólogo que había dicho, tu mujer ya no tiene la regla. No clavó su mirada en su cuerpo físico ya decaído. No clavó su mirada en los que se burlaban de él. ¿Todavía sigues creyendo las promesas de Dios? Él no se quedó allí anclado. Él volvía su rostro a Dios. Volvía a sacar la promesa que estaba guardada en su corazón por fe. Y decía, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y eso le ayudó a mantenerse en fe. Y la Biblia dice que fue tan bueno Dios que como vio la fe de Abraham, porque Dios lo que ve es lo que está en el corazón, Dios le declaró justo. ¿Qué te parece? Dios le declaró justo. En tercer lugar, te he dicho ya 2 puntos para vivir en fe. El primero, en verdad,
tiene dos cosas, que es leer la Biblia para que puedas orar conforme a las promesas de Dios. El segundo es no mirar las circunstancias, sino mirar a Dios y sus promesas. Y en tercer y último lugar, ponte de acuerdo con otros. ¿Por qué ponte de acuerdo con otros? Pues porque la fe tiene un poder que se multiplica exponencialmente cuando varios cristianos se ponen de acuerdo. Esto es como el coronavirus. Uno contagia a dos y estos dos, cada uno contagia a otros dos. Y entonces se va exponencialmente multiplicando. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 32, versículo 30, que uno hizo huir a 1000 enemigos, pero cuando se juntaron 2 de Israel, no fueron 2000, sino que fueron 10.000. Eso es exponencial, no solamente se suma, sino que es exponencial. Por eso cuando uno ora hay poder, pero cuando dos oran, se multiplica el poder. ¿Qué quiero decir con esto? Conéctate todos los días a los devocionales que hacemos a las 7 de la mañana. Conéctate de lunes a viernes a las 7 ahí en el Facebook y ponte a orar con todos los cristianos que estamos orando. Conéctate a las vigilias, conéctate a tu célula. Y si no estás en una célula, arregla eso hoy mismo. Llama a tu líder, llama a la persona de contacto que tienes en la iglesia y di, yo quiero estar en la célula, quiero estar en ese estudio bíblico porque quiero tener promesas de Dios bien guardadas en mi corazón para orar eficazmente, para seguir creyendo a Dios. Ora con tu familia cada día. ¿Tienes hijos? Ora con tus hijos todos los días. Aparta un tiempito durante la cuarentena, en la mañana, en la noche o varias veces al día para orar juntos y poneros de acuerdo. No estamos buscando lo nuestro, sino que estamos buscando lo de Dios. Por eso la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es una oración comunitaria, es una oración en grupo. Padre nuestro, yo estoy orando, mi esposa está orando, mis hijos están orando, estoy orando con los de mi célula cuando me conecto con ellos, cuando estoy en el devocional, estamos todos juntos poniéndonos de acuerdo y eso es un poder que multiplica increíblemente los resultados. Solo quiero animarte a que en este tiempo de cuarentena busques a Dios de todo tu corazón y ores y vivas por fe con estos 3 puntos que te he dado. Quiero terminar orando y quiero leerte este versículo para que lo busquemos. Romanos 15, 13. Dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer. ¿Estás oyendo? Cuando tú crees con una fe genuina, Dios viene y te va a llenar de gozo y paz en el creer. Uno de los frutos que van a surgir en tu corazón es que vas a tener gozo. Estoy encerrado, pero tengo gozo. No puedo ir al centro comercial, no puedo ir al cine, no puedo ir al Burger King, pero tengo gozo. No puedo salir y ver a mis amigos y tomarme un café con ellos, pero tengo gozo y voy a tener paz. Siguen aumentando los contagios, siguen aumentando los muertos, el gobierno ya no sabe qué hacer, pero yo tengo paz en el creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fe trae alegría y trae gozo. ¿Sabes por qué? Porque aunque tú todavía no ves el resultado, estás creyendo y confiando en que Dios va a traer ese resultado. Mira, tú y yo vivimos aquí y ahora. Ninguno de nosotros sabe si dentro de 5 minutos vamos a seguir vivos. Cuánto menos si el día de mañana vamos a tener el ingreso económico que esperamos. O la semana que viene si vamos a estar aquí o en un hospital. Tú y yo no lo sabemos. No lo podemos saber. Quizá podemos intuir cómo van a ir ciertas cosas, pero ¿quién nos garantiza nada a estas alturas? Tú y yo no lo sabemos, pero ¿sabes quién lo sabe? Dios. Porque Dios está hoy aquí contigo, pero Dios está también en mañana. Dios es eterno. Dios está también en la semana que viene. Dios sabe qué día te llega el recibo de tu alquiler. Dios sabe qué día tienes que pagar
la electricidad o el teléfono. Dios sabe si tú te vas a contagiar o no y lo que Dios va a hacer contigo y cómo te va a fortalecer. Solo te invito a que creyendo en la promesa de Dios, tú tengas gozo y paz en el creer. Amén. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le das la mano? Yo voy a pedir a Natalia que venga aquí conmigo y nos vamos a dar la mano para orar juntos. Dale la mano al que tienes a tu lado. Si estás solo, pues cógete así las manos sabiendo que el Espíritu de Dios también está contigo y vamos a clamar a Dios juntos. Vamos a ponernos de acuerdo, iglesia. Vamos a pedirle a Dios que haga lo sobrenatural, lo que nosotros no podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús estamos aquí como iglesia. Estamos aquí como familia espiritual, como rebaño de Dios. Y estamos delante de ti porque no confiamos en nuestras fuerzas. Y no confiamos ni siquiera en la ciencia, que no lo sabe todo. No confiamos en los recursos económicos, que hoy están y mañana no están y que son perecederos. No confiamos en los gobiernos, Señor, que hacen lo que pueden y lo que saben, pero no lo saben todo. Confiamos en ti y en tu palabra, Señor. Por eso, Padre, en estos días que nos quedan de cuarentena, queremos aprovechar bien el tiempo. Queremos pasar más tiempo contigo. Queremos pasar más tiempo leyendo tu palabra, atesorando ese tesoro que es tu palabra para guardarlo en nuestro corazón con fe. Te pedimos, Padre, que tú limpies nuestro corazón para que nuestro corazón pueda albergar solamente tu palabra. Señor, y que tú nos ayudes a desprendernos de todo emocionalismo, de todo impulso y deseo de la carne, de todo lo que no es nacido de fe. Señor, porque honestamente lo que queremos es asegurarnos de que te estamos agradando a ti en todo lo que hacemos. Y tu palabra dice que lo que no es nacido de fe es pecado. Señor, hoy clamamos por todos aquellos que conocemos y que están enfermos, que quizá han sido contagiados por el virus, o a lo mejor no están contagiados, pero están pasando una situación difícil porque tienen impedimentos para ver a su familia, para visitarlos, para algunos quizá tengan escasez, Señor, en algún alimento, en alguna provisión económica. Y hoy queremos pedirte, Dios, juntos, que tú abras las ventanas de los cielos y tú nos permitas ver tu gloria. Señor, y cada uno conforme a los materiales que ha estado usando para edificar su vida, pueda comprobar en esta hora si necesita cambiar los materiales o va por el buen camino y puede seguir edificando más alto porque no sufrirá pérdida. Señor, hoy te ruego que tú nos guíes a un arrepentimiento verdadero para que la salvación de cada uno de nosotros esté totalmente garantizada en nuestros corazones, sin ninguna duda, Señor, pase lo que pase y venga lo que venga. No nos queremos enfocar en si mañana tendremos para comer o si la semana que viene estaremos sanos. Queremos enfocarnos, Señor, en que en el día del juicio tú visitarás nuestra vida y tú estarás aprobándonos para entrar en el reino de los cielos. Te damos muchas gracias, Señor, porque eres fiel, porque eres grande y magnífico, porque en tu presciencia, en tu conocimiento anticipado de todas las cosas, tú ya nos habías escogido antes de nacer, Señor. Y aunque pasamos mucho tiempo de nuestras vidas de espaldas a ti, finalmente, Señor, tu amor nos sedujo y nos atrajo. Gracias, papá. Hoy clamamos, Señor, para que tú levantes de los hospitales, de las camas, aquellos que están enfermos de tus hijos, Señor. Clamamos, Padre, para que todo este colapso social, todo este colapso económico, todo este colapso sanitario, Señor, se disuelva. Y sobrenaturalmente tú tengas misericordia de España, Señor, y de cada una de las naciones representadas en estos hijos tuyos, Señor. Clamamos, Padre, para que tú nos libres de todo peligro y de todo mal. Clamamos para que en esta hora podamos ver esa diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de las tinieblas. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que en esta semana podamos oír testimonios de los milagros y de los prodigios que tú vas a hacer a favor de tu pueblo y a favor de tus hijos. Al que necesita sanidad, al que necesita provisión económica, al que necesita
Señor, paz y gozo, al que necesita estabilidad, al que necesita dormir bien por las noches. Señor, hoy te pido que tú visites a cada uno de tus hijos, Señor, y que la fe de cada uno sea avivada al venir a tu palabra, al guardar tu palabra en el corazón. Señor, y que tú allí añadas ese fuego que purifica y limpia toda contaminación para que solamente quede tu fe y ninguna otra cosa, Señor, ningún emocionalismo, ningún intento de la carne, Padre, sino solo la fe en tu palabra. Y estamos seguros, Señor, que veremos tus promesas. Gracias por cada uno de los que está escuchando esta oración, Señor, porque tú estás hablando a su corazón, porque tú los estás visitando, porque tú estás levantando familias que claman, que buscan tu rostro en todo tiempo, Señor. Señor, y cómo anhelamos el día que nos volvamos a ver todos juntos en la iglesia, el día que volvamos a estar todos juntos, Señor, y podamos abrazarnos y besarnos, y ese día que podamos, Señor, compartir, invitar un café al otro, quedarnos a comer, Señor, compartir la comida. Señor, cómo anhelamos ese día. Lo anhelamos como aquellos israelitas en Babilonia suspiraban por estar de nuevo en Jerusalén. Señor, guárdanos para que podamos pronto volver a compartir juntos. Señor, ayúdanos con la tecnología para que las próximas reuniones no se corten, Señor, y que todos puedan disfrutar tranquilamente. Gracias, Padre, porque a pesar de todo, tú eres bueno y tú permaneces fiel a nuestro lado. Nos quedamos en tu presencia, Señor, y te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén.